Bienvenidos a otro episodio de Cienciacionalistas. En este episodio, Daril y yo tomamos la decisión de armar una lista con lo que consideramos son los avances científicos más importantes que ha tenido la humanidad. Más o menos nos salieron algo así como 100 descubrimientos que consideramos importantes, pero no los vamos a mencionar todos, solamente vamos a mencionar los 10 más importantes o los que consideramos nosotros son los más importantes. Entonces, los invitamos a que se queden. Será un episodio bastante interesante porque conocerán nuestras opiniones personales y por qué consideramos que estos descubrimientos son la base o son tan importantes para la humanidad. Y claro, si ustedes tienen alguno, pues déjenlo en los comentarios. Para fomentar el pensamiento crítico de estos descubrimientos, nos dimos a la tarea de elegir algunos criterios de inclusión y algunas reglas en este debate para, pues porque bueno, es bien sabido que hay algunos descubrimientos que inherentemente son súper importantes y que de uno u otro modo, pues los dos íbamos a coincidir en ellos, ¿no? Tarde o temprano. Entonces, creo que habrá algunos temas, algunos descubrimientos Que se repitan. que se repitan, o incluso que pues no estén a discusión ni siquiera, ¿no? Porque desde el principio, desde el inicio de esta plática, pues nosotros estoy seguro que estaremos de acuerdo con que algunos son inamovibles, ¿no? Se encontrarán, digamos que en el Olimpo de los descubrimientos del siglo XIX, XX y XXI, ¿no? Algunas de las reglas son que deben de ser descubrimientos hechos a partir del siglo XIX, es decir, a partir de la época de la Ilustración. ¿Por qué? Pues porque en esta época pues, se dio origen y se dio nacimiento a muchas corrientes intelectuales, cientificistas, basadas en la razón, basados en los métodos científicos y en los pensamientos filosóficos de racionalismo y de empirismo, ¿no? Como por ejemplo algunos exponentes fueron Locke, Descartes, a lo mejor Newton o Francis Bacon, ¿no? Como el fundador del método científico. Entonces, habrán de ser descubrimientos a partir del siglo XIX, a partir de la época de las luces, ¿no? Porque también podríamos decir que uno de los grandes descubrimientos de la humanidad pues fue el descubrimiento del fuego, ¿no? El descubrimiento de la rueda, ¿no? Eso creo que Son básicos, sí, básicos. están fuera de esta discusión. Otra regla, como ya les habíamos comentado hace ratito, es que estos descubrimientos, los que dejamos fuera de la lista, los dejamos de la lista porque fueron descubrimientos que desafiaron paradigmas que fueron base para otros descubrimientos. Entre ellos van a estar el electromagnetismo, va a estar la teoría celular, la selección natural, el descubrimiento de los microorganismos patógenos, la radiactividad, la estructura del átomo, el ADN como material genético desde su implicación inicial hasta la estructura de doble hélice con Lynn-Margulis. Otro descubrimiento va a ser la relatividad, la expansión del universo o incluso la mecánica cuántica, ¿no? Que esos creo que Charlie y yo estamos de acuerdo con que pues, están en el paraíso de los descubrimientos científicos y todos, ambos vamos a coincidir en estos descubrimientos. La tercera regla es que pues los 10 seleccionados, o bueno, en principio los 15 seleccionados y después armando nuestro top, pues van a ser completamente independientes del cambio de paradigma que hayan causado en su época y también serán independientes del alcance que tuvieron, ¿no? Incluido también que serán independientes de las implicaciones éticas y morales que tuvieron en su época. Los temas que vamos a eliminar desde un inicio: el electromagnetismo, la teoría celular, la selección natural, los microorganismos patógenos, la radiactividad, la estructura del átomo, el ADN como material genético desde su implicación inicial hasta su estructura de doble hélice, la relatividad o la expansión del universo y la mecánica cuántica. Sin más dilación, Charlie, ¿qué te parece si comenzamos con tu lista? ¿Cuál pondrías tú? A lo mejor no en el número 1, pero de la lista, ¿cuál fue el primero que te apareció a ti? ¿Cuál dijiste? Me movió fibras sensibles. Me costó un poquito de trabajo seleccionar
los temas, o bueno, seleccionar los descubrimientos que vamos a mencionar, porque como dijimos, todos son importantes, pero pues hay que intentar darle un peso, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros pensamos. Entonces ahorita estamos a lo mejor un poquito con el sesgo personal de lo que podríamos considerar importante. Por eso, si ustedes no están de acuerdo, pues déjenlo en los comentarios y díganos qué tema sí escogerían o qué tema sí consideran que debería estar en este top 10. Eso no sé. Va a ser interesante esta dinámica, fíjate, porque creo que sí nos van a empezar tal vez a conocer un poquito más. Porque pues finalmente es lo que uno cree, obviamente desde la información que tienes, de lo que lees y de lo que entiendes, y obviamente va a estar sujeto a un juicio personal. Probablemente hay otros descubrimientos que han tenido un impacto más importante. Claro, sí. No estamos diciendo que los demás descubrimientos pues no nos importen, ¿no? O que los demás descubrimientos estemos pues denostándolos, ¿no? Simplemente creo que son los más importantes. Los que más nos movieron fibras. Exacto. A ver, cuéntame, ¿cuál el primero? Yo el primero que seleccioné fue la pasteurización. Ok. Creo que es uno de los más importantes, independientemente de los cambios o en impactos que haya tenido en su momento. Fue uno de los descubrimientos científicos que nos permitió asegurar o tener más sanidad en los alimentos que consumimos. Coincido contigo, Charlie, es uno de los descubrimientos más grandes porque incluso hasta la fecha, pues la pasteurización es un método que nos ha permitido pues eliminar ciertos riesgos, ¿no? de ingerir microorganismos patógenos, que es lo que hablábamos hace rato, como la salmonelosis, la brucela, la rickettsia, ¿no? También. Y son enfermedades que si bien es cierto se pueden controlar si es que que te llegan a dar, pero pues son enfermedades también que te van a acompañar hasta el resto de tu vida, ¿no? Y aparte es el hecho de que tengas la seguridad de que lo que consumes, que haya pasado por ese proceso, está esterilizado. Sí, exactamente, no solamente por esas enfermedades, esas bacterias, ¿no? O sea, el riesgo que se corre al tomar leche, por ejemplo, ¿no? Sin pasteurizar, pues es alto. Es alto y pues, sí puede llegar hasta la muerte, ¿no? Eso nos sabía antes del siglo XIX y coincido contigo, creo que es una de las más importantes. Sin embargo, yo no lo pondría en mi lista. Yo pondría en mi lista algo que se le parece mucho, está muy cerca, pero no, que es la vacunación. Era mi segunda opción, o sea, bueno, mi segunda selección fue esa. Pues sí, definitivamente la vacunación ha salvado millones de vidas. Así es. Y nos puso como humanidad, creo que sí nos puso como en humanidad, nos llevó a otro nivel de protección y también de nivel de salud, al entender que si tú te inoculas una parte, ¿no? de una bacteria o de un virus que causa una enfermedad determinada, pues adquieres una inmunidad que te permite pues sobrevivir, ¿sí? A la enfermedad. Sí, vas a poder estar en contacto con ese microorganismo patógeno y te va a hacer los mandados, ¿no? Y seamos honestos, o sea, si no hubiera vacunas, todos seguiríamos ahorita encerrados en nuestras casas, esperando a que pase la pandemia de COVID-19. Sin palabras, tienes toda la razón. Y eso me parece todavía increíble, lo hemos hablado muchas veces, que pues en pleno siglo XXI todavía hay personas que, pues negacionistas completamente, ¿no? Que crean a ultranza que la vacunación es parte de una conspiración de las farmacéuticas o de los gobiernos, o que sea cosa de gente ignorante, ¿no? Y que todavía no tengamos como población mundial un esquema completo de vacunación, ¿no? Sobre todo en los países tercermundistas, ¿no? Pero países como España, países como Alemania incluso, pues no se salvan de estas personalidades. Es triste, pero bueno. Aún así, pues los números están de nuestro lado, ¿no? Ahorita la sobrepoblación está, valga la redundancia, exponencialmente creciendo. poblado y creciendo. Y bueno, eso ha sido en gran parte gracias
a la vacunación. Sí, sí es. Me acuerdo. Ok, entonces, pues vacunación lleva, Palomita por los dos. palomita por los dos. Perfecto. ¿Cuál sería tu siguiente descubrimiento importante? En segundo que puse fue el sistema periódico de los elementos. Ok. Es prácticamente base o una gran herramienta para la química porque nos permite predecir precisamente o entender el comportamiento de los elementos. Entonces, el clasificarlos, el haberlos podido clasificar, nos permite también entender la naturaleza de lo que están hechas las cosas. En este caso voy a coincidir contigo. También está dentro de mi selección. Me parece que lo que hizo Mendeleev fue pues, precedente para tener una visión completa de todos los elementos que rigen el universo. Porque bien podrías decir, no, pues es que estos elementos son los que están solamente en la tabla periódica y son pues los que descubrieron aquí en la Tierra. Pero pues como hemos hablado en varias ocasiones, pues no existe ningún otro espacio en la tabla periódica pues donde pueda caber otro. Entonces, con certeza podemos decir que el día de hoy tenemos completo el esquema también de la tabla periódica, y eso pues fue gracias al descubrimiento de Mendeleev. Y eso pues ha dado innumerables beneficios, ¿no? Desde la Creación de materiales, exactamente, de superconductores, de características de esos materiales descubiertos, ¿no? Como el grafeno y otros nuevos compuestos, ¿no? Entonces sí coincido contigo, también ese está dentro de mi lista. Pero ahora me da a mí. El próximo, estuve dudoso entre dos, pero creo que la fusión nuclear le gana a la fisión nuclear. Ahorita te daré más contexto y veo que no estás tan de acuerdo. no, Dame por qué no. es que a mí también me costaron mucho trabajo los dos. He de ser honesto, yo seleccioné los dos Ok. porque los considero ambos igual de importantes, tanto pensando en el presente como pensando en el futuro, porque si bien en algún momento la tirada puede ser obtener energía por la fusión nuclear, pues hoy por hoy lo que tenemos a lo mejor más a la mano puede ser la fisión. Sí, coincido en que las implicaciones prácticas hoy son mayores en la fisión que en la fusión. Sin embargo, creo que no sé, estoy hablando a lo mejor sin saberlo a fondo, ¿no? Pero creo que a lo mejor otra especie que hubiera descubierto la fisión nuclear se hubiera quedado ahí. Se hubiera quedado pues en este Aprovechamiento. y no hubiera dado un paso más, no se lo hubiera imaginado, porque vamos, no es lo mismo. En palabras pues sí son bien parecidas, ¿no? Pero la fusión tiene una carga incluso filosófica mucho más fuerte que la fisión, ¿no? El separar a los átomos o a las partículas subatómicas del átomo, pues creo que es algo que tarde o temprano cualquier civilización se hubiera puesto a pensar que se pudiera hacer, ¿no? Vamos a quitarle las partecitas y serendipia, ¿no? Hicimos fisión nuclear, pero creo que la fusión nuclear sí necesitó de echarle un poquito más de coco, porque hasta cuando somos niños, ¿no? O sea, nuestra intención cuando vemos un carrito, un juguete, siempre es desarmarlo, ¿no? Y descomponer las partes para poder estudiarlas. Y a lo mejor, insisto, por serendipia hubiéramos descubierto la fisión nuclear. Pero la fusión sí requiere de un pensamiento un poco más abstracto, y creo que por eso yo le pongo un poquito por encima de la fisión. Digo, de la fisión, y no, insisto, porque no sea importante, sino que porque creo que ese lugar se lo puedo dar a otro descubrimiento. Y yo me regreso un poquito, todavía al siglo XIX, porque yo también seleccioné la de tipos de sangre. Si bien es algo como sencillo, creo y considero que es base de la medicina, o sea, porque
sabemos que si tú le haces una transfusión de sangre a otra persona que no tiene un mismo tipo de sangre, o sea, eso es mortal. Y pasándolo a números, creo que sí, también ese descubrimiento ha salvado innumerables vidas, ¿no? Y yo creo que sí, estos descubrimientos sí fueron buenos que los seleccionaras, o que los seleccionaras en particular este. Porque si bien es cierto que los otros descubrimientos pues vislumbraron o sentaron precedentes para algunos otros, para mejorar la calidad de vida, pues ¿de qué sirve, no? Mejorar la calidad de vida si no vas a volcar tus esfuerzos en salvar estas mismas vidas. Claro. que quieres pues, que tengan una mejor calidad. Entonces creo que sí, ahí te doy crédito, pero creo, insisto todavía que yo le podría dar lugar a algún otro. Otro de mis selecciones fue el código genético. Si bien es cierto que ya habíamos dicho que íbamos a sacar de la ecuación el descubrimiento del ADN, no es lo mismo que el descubrimiento o que el Descifrado. Ajá, exactamente, que el descifrado del código genético. Gracias a esto nos pudimos dar una idea clara de cómo funciona una célula viva, no solamente del ser humano, del funcionamiento de las proteínas, de la construcción incluso de ellas, y todo lo que viene detrás del descubrimiento del código genético. Sí, o sea, yo también seleccioné esa, porque igual considero que es un descubrimiento bastante importante, porque el entender cómo pasas del ADN, ¿no?, a una síntesis de proteínas, pues es algo importante, sobre todo cuando hablas de los temas médicos, porque a lo mejor muchas veces pasa que no, que a lo mejor el ADN dice una cosa, ¿no?, y está pasando otra cosa en la síntesis. Y pues es importante saber por qué está pasando. Exactamente. Sí, es como ir desmenuzando, pues digamos que incluso el origen de la vida, ¿no? Sí. Vamos coincidiendo en varios. Y a ver, el que sigue. Híjole, yo me quedé. Porque los dos están seguidos uno tras otro. Ok. Y para mí, es que no podría haber uno sin el otro, ¿no? Casi. O sea, no es que no pueda haber el uno sin el otro, pero sí son complementarios. Ok. Porque te ayudan en la investigación. Y que considero que son herramientas importantes. Pero al final del día, pues seleccioné el que sigue, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Es una de las herramientas más importantes de la biología molecular. Y es la que precisamente nos permite amplificar genes para poder estudiarlos y poder secuenciarlos y poder entenderlos mejor. Repito, estuve con mucha Sí, con la tentación de incluir al que está anterior a él. ¿Cuál? Que son las enzimas de restricción. No esperaba menos de tú. Que pues también, o sea, son básicas y son necesarias también en el papel de la investigación científica. De acuerdo. Sí, no tengo mucho que decir, estoy de acuerdo contigo, yo no lo incluí, pero sí creo que es uno de los descubrimientos también más importantes. Yo en el siguiente lugar incluí el descubrimiento de los antibióticos, que a lo mejor sí es cierto que está también bien ligado a la salud humana, y creo que por ahí ya podemos vislumbrar pues más o menos pues, de qué lado más que la iguana, ¿no? Cuáles son como que las cosas que más nos interesan o las cosas que más nos apasionan, o incluso pues las cosas, pues los sesgos, como dijiste al principio, pues los sesgos que nos han perturbado hasta cierto modo, pues gracias a la formación que tenemos, ¿no? El uso de los antibióticos descubierta por Fleming, creo que también sentó las bases tanto para la mejora en la calidad de vida de los seres humanos, como pues precisamente para alargar
¿no? La vida de los mismos, ¿no? Entonces creo que también todos los temas que tengan que ver con salud son importantes y creo que tomé varios descubrimientos del mismo calibre. Yo también seleccioné los antibióticos. Ok. Las mismas razones, me imagino. Sí. Sí, desde luego. Otro descubrimiento que me llamó la atención, que a lo mejor algunos podrían decir en nuestro auditorio que son redundantes, pero el descubrimiento de los virus, ¿no? Es cierto que el descubrimiento de las líneas o de las familias o de los reinos, pues fueron pues también base para muchas otras cosas. En particular los virus pues son un problema muy grande de salud, muy grande, ¿no? Incluso hay partículas, ¿no? Bueno, esto ya lo platicaremos a lo mejor en otros descubrimientos, pero bueno, iba a meter el tema de los priones, ¿no? Que son proteínas mal pegadas, ¿no? Pero pues también tienen actividad biológica, como los virus, que si bien es cierto no son microorganismos, ese es el punto al que quería llegar. Tienen mucha actividad biológica y generalmente pues son o pueden llegar a ser pues mortales, ¿no? Tenemos el boom que se dio en los años 80 con el VIH, ¿no? No nos podemos ir muy lejos. Ahorita, en 2008 me parece con el H1N1, ¿no? COVID, ¿no? Son los problemas más grandes que hemos tenido como humanidad. Doy por hecho que no incluiste a los virus como en tu lista. No los incluí. Okay. No incluí a los virus. Pero, efectivamente, si tienes razón, son partículas, son interesantes. Son bastante interesantes los virus. Y como dices, también suponen un gran riesgo para la salud humana, para la población, pero también en algún momento podrían actuar como aliados, sobre todo contra las bacterias, que se están haciendo resistentes. Exactamente. El otro que yo puse, que yo ahorita a lo mejor pensándolo bien, creo que me dejé llevar por el trending mediático que hubo alrededor de estas cosas. Pero el otro que puse fueron las células madre. Si bien creo que hasta ahorita no se ha aprovechado como bien este desarrollo, o bueno, no este desarrollo, sino este descubrimiento, pues lo considero importante porque nos dimos cuenta que existen ciertos tipos de células que tienen la capacidad de tener, o sea, de ser regenerativas y abrir la puerta precisamente a la medicina que está enfocada en este tipo de terapias y atender a enfermedades que son probablemente de origen genético o que son difíciles de tratar con medicamentos o antibióticos. Entonces, por eso lo seleccioné, porque considero que sigue, o sea, si bien a lo mejor no lo hemos podido aprovechar, sigo creyendo que es un descubrimiento muy importante. Sí, aunque pues ese adjetivo, o más bien ese sustantivo haya sido desvirtuado por muchas personas que utilizan su nombre para venderte productos, incluso productos milagro, cosméticos también, ¿no? Que te dicen que tienen células madre, tu shampoo, células madre de placenta vegetal y demás. Pues sí fue un descubrimiento que tiene muchísimo potencial. Sí, no vayan a caer en esas cosas, o sea. Sí, no estamos diciendo que todo lo que lleve en su etiqueta células madre, o sea, y lo que lleve seguramente ya estará todo desintegrado en el producto, ¿no? Entonces no sirve para nada. Y aparte no funcionan así, ¿no? No es como que, me aplico y me regenero como película de ciencia ficción. O sea, no pasa eso. Coincido. Otro descubrimiento que estuvo en mi lista es el descubrimiento de los telómeros y las telomerasas. Exactamente. Esto gracias a que pues su descubrimiento dio paso a
o sea, el conocimiento, ¿no? De cómo funciona el envejecimiento celular, pero no solo eso, también en parte cómo funciona, nos dio cierta luz de cómo funciona el cáncer, cómo funcionan estas células que podrían decirse inmortales, y pues en el ciclo de la vida celular, ¿no? Prácticamente qué es lo que nos lleva a nosotros a envejecer y a morir al final de cuentas. Entonces creo que eso pues me mueve a mí también bastantes fibras, porque si bien es cierto que es un misterio el origen de la vida, pues creo que el fin de esta también es igual de interesante y guarda muchísimos enigmas también. Entonces creo que el potencial también que tiene el estudio de los telómeros, pues va a ser parteaguas o fue parteaguas para varios descubrimientos que probablemente vayamos a ver a futuro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es de que yo lo había seleccionado y después lo deseleccioné. No sé por qué. A lo mejor me dejé llevar igual por lo mediático del que seleccioné después. Pero sí, o sea, indudablemente el tema del envejecimiento es un tema complicado. Como dices todavía, o sea, se conoce como lo general, pero todavía nos falta mucho más por entender de estos procesos. Y también a mí siempre me ha causado mucho interés el pensar que precisamente el cáncer, o una de las cosas que se relaciona mucho con el cáncer es esto, que son células inmortales, prácticamente. Y que, o sea, genera como este conflicto de pues, como algo, ¿no? Que a la larga muchas veces termina con la vida de las personas. Es producto de un conjunto de células con un crecimiento anormal, pero que tienen esta característica de la inmortalidad. Pues es algo que es bastante, que me llama mucho la atención. Y también es importante decir que gracias a este descubrimiento pudimos vislumbrar también especies o detectar especies que son inmortales. En el caso hay una medusa que es inmortal, ¿no? Es todavía, o por lo menos para mí, es un enigma. No sé si la ciencia haya avanzado lo suficiente como para poder demostrar cómo es que funcionan sus telómeros, porque hasta donde sé, esta especie envejece Pero por años nada más, no y por... vuelve a rejuvenecer. Ajá. Se puede decir que es una especie inmortal, entonces creo que eso está bien interesante y tiene potencial. Después vamos a tener como el caso de Benjamin Button. Okay. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe, ya. La realidad muchas veces Supera la ficción. Claro. Así es. La otra que yo seleccioné pues fue el proyecto del genoma humano. A lo mejor me dejé llevar por lo mediático, pero aún así también considero que eso es uno de los proyectos más importantes que se han hecho, porque dio pie y dio luz en muchos sentidos a la investigación clínica en los humanos, tanto para tratamientos personalizados, el cáncer, pues ha tenido muchas aplicaciones y ha sido bastante beneficioso para la medicina en general. Incluso hasta creo que para el cultivo de órganos, ¿no? O sea, eso sí, también ha tenido una... O enfermedades que vienen congénitas, enfermedades del humano o propias del humano que podrían dispararse. O sea, yo le veo mucho valor a ese proyecto y aunque a lo mejor no se haya explotado todo el potencial que pudiera tener, o sea, hablando ya a lo mejor de otro tema, como edición de genomas, pues considero que sigue siendo muy importante tener ese mapa, tener esa luz, esa claridad, que a lo mejor después se puede complementar más, pero tener esa claridad creo que es muy, muy importante. Y es tan importante que yo lo puse también dentro de mi lista, Charlie. Entonces, pues no tengo mucho más que reportar al respecto. Ah, mira, ya coincidimos en otro entonces. Ya coincidimos en lo que sí es. El siguiente que seleccioné, a lo mejor para muchos no es importante, a lo mejor muchas personas aún ni siquiera creen que sea real. Creo que ya sé cuál vas a decir. Espérate, ya estás, ¿vale? Te voy a dar el beneficio de la duda. ¿Tú cuál creo que pues?
calentamiento global. Correctamente. Exacto. Sí, Tenemos definitivo. una evidencia bastante Sólida. sólida, bastante robusta de que es real, de De que que- existe, y de que ha existido, Y que nosotros lo provocamos. y que como una comunidad nosotros hemos provocado nuestra propia desaparición en esta tierra. Tal vez actualmente no de los seres humanos aún, o sí, pero sí de muchas especies con las que hemos convivido a lo largo de los años. Y creo que es un descubrimiento que apela mucho a la conciencia. Porque como dices, científicamente ya lo tenemos relativamente bien documentado. Sabemos lo que está pasando. Desconocemos a lo mejor en gran medida los efectos a largo plazo que vamos a estar viviendo, o sea, dentro de unas décadas. Pero sabemos que va a pasar algo y sabemos que no va a ser padre lo que va a pasar. Y por eso creo que es un descubrimiento que apela mucho a la conciencia de las personas. De en serio tomarnos con seriedad, o sea, de tomarnos en serio pues ¿cómo se le dice? Cataclismo que efectivamente puede acabar con nosotros, nos puede extinguir o nos puede llevar a una era bastante complicada donde va a haber mucha muerte, va a haber mucha enfermedad y que no va a ser nada bonito de vivir en esas épocas. Totalmente de acuerdo, Carlos, totalmente de acuerdo. Creo que este descubrimiento también dio pie a algunos otros que pues estarán tal vez en nuestra lista, pero pues sí creo que eso es, como bien dijiste, apela a la conciencia humana, y eso es muy muy importante, y son cosas que se están perdiendo a lo mejor. A lo mejor ya estamos sonando como señores. Imagínate que la humanidad desaparezca porque no se hizo algo. Dependiendo O sea, exacto, sería una estupidez. Y bueno, totalmente de acuerdo, Carlos, totalmente de acuerdo. ¿Tú no lo pusiste en tu...? no, claro que lo puse. Sí, lo tengo seleccionado. Ya coincidimos. Ya Es coincidimos. importante, no sé si ya se los dijimos, amigos, pero es una lista que nos dedicamos a redactar durante algunas semanas, y es una lista que son alrededor de 100 o 100, un poquito más de 100 descubrimientos, ¿no? Entonces no crean que estamos seleccionando 15 descubrimientos de 20, ¿no? Porque dirán, es que están coincidiendo en mucho. A lo mejor les ponemos la lista en la descripción para que la puedan a lo mejor complementar ustedes o hacer el mismo ejercicio y que puedan debatir con sus amigos. El siguiente, no sé, no me acuerdo si me toca a mí o te toca a ti. No, te toca a ti. Bueno, no, me toca a mí. Toca a ti, exacto. Me toca a mí. ¿Cuál es el siguiente? El último, que es el último que yo seleccioné, es el CRISPR-Cas. Ah, sí, yo también me tardé, dije, ¿y lo selecciono o no lo selecciono? Pero estaba seguro que tú lo ibas a hacer. Entonces, por eso yo no sé, lo seleccioné. A ver, Sí. vamos. Sí, o sea, el CRISPR-Cas es un breakthrough, o sea, es un antes y un después. O sea, el descubrimiento de que había un sistema en el que puedes ya no nada más, o sea, como dicen, manipular, sino editar. Porque la diferencia que tiene este sistema es precisamente que tú puedes editar a nivel como pincitas el ADN de un organismo. Y eso te da unas ventajas, pues, claramente importantes en lo que respecta a mejoramiento genético, tanto en animales como en vegetales, y que además nos ayuda a ser más rápidos con este tipo de herramientas o de técnicas. Y tiene todo que ver con un descubrimiento que habíamos descrito más arriba hoy, que es el descubrimiento del genoma. Está directamente relacionado con él y directamente relacionado también con las terapias génicas, que sí es cierto que también a lo mejor ahí podríamos debatir un poco de si fue un descubrimiento o si fue una invención humana, pero yo lo catalogaría más como un descubrimiento. Sí, porque finalmente se documentó el proceso de que pues es básicamente CRISPR-Cas es un sistema inmune de las bacterias, y pues se documentó por primera vez hace ya algunos años. Sí, no me acuerdo qué año sinceramente, pero sí sé que hace muchos años, y no fue sino hasta apenas ahorita que tuvimos la capacidad o el entendimiento de manipular ese sistema
que ya tenía la bacteria. Entonces lo descubrimos y ya después lo usamos, pero primero se descubrió cómo funciona el sistema. Concuerdo completamente. Otro de mis descubrimientos favoritos ha sido el descubrimiento de los fósiles de los homínidos. Ok. A lo mejor muchos dirán, pues, a lo mejor algunos no le darán la importancia, pero es algo que en particular a mí me llama mucho la atención. Porque si bien es cierto que ya no es un gran misterio cómo se dio la vida en la Tierra, los primeros microorganismos, ya hablamos en su momento de Luca, sí es intrigante para mí el cómo llegamos a pasar de células únicas, de sujetos unicelulares a sujetos pluricelulares. Complejos. Y después, exactamente, a organismos complejos que incluso desarrollaron conciencia. Entonces creo que este descubrimiento fue clave en el hallazgo y la iluminación de la evolución humana. Si bien es cierto que todavía hay algunos, dirían por ahí, eslabones perdidos, este descubrimiento o esta serie de descubrimientos que podrían darse todavía a futuro son piezas fundamentales del rompecabezas del ser humano, ¿no? Que a lo mejor pues el ser humano solamente va a haber uno en todo el universo. Entonces de ahí mi sorpresa y mi agrado por este descubrimiento. Estoy de acuerdo porque es un conocimiento que apela al autoconocimiento, a la aceptación, de entender y de saber que no fue algo espontáneo, que evidentemente este diseño, lo que somos nosotros, nuestra conciencia, lo complejo que somos como humanos, pues no fue de la noche a la mañana, que hubo varios pasos intermedios y que sobre todo creo que también aporta, o este descubrimiento aporta bases para quizá dejar de lado un poco, ¿no? El pensamiento de que tuvo que haber un creador, ¿no? Exactamente, algo sobrenatural, ¿no? Para que lleguemos a este punto. Sí, a lo mejor muchos dirán que esto apela al egocentrismo humano, ¿no? Pero yo creo que es el autoconocimiento. O sea, es el autoconocimiento y el aceptarnos de dónde venimos. El aceptar que venimos desde los microorganismos más simples, ¿no? Que salimos del fango y que tuvimos nuestro proceso, claro. Nunca mejor dicho, Charlie. Totalmente de acuerdo. ¿Te toca? Pues es que ya son todos los que yo seleccioné. ¿No? ¿A ti te faltan todavía otros? A mí me faltan... no manches, me faltan 3, 4... Pero si eran 15, Darío. Eran 15, Carlos. Pues yo seleccioné 15. Es más, tengo hasta 17. Y ya los dije todos. A lo mejor porque coincidiste en algunos que dije yo. Exacto. No coinciden en algunos que dijiste tú. Ajá. Pero bueno, a ver si tú coincides en estos que voy a decir. A ver. Vámonos, me estoy yendo al siglo XXI. Tú no seleccionaste ninguna del siglo XXI y eso me parece... Siglo XX. Ajá. Me parece que el más reciente... Claro, el 21 fue el de CRISPR-Cas. Ajá, pero me parece que fue el único, ¿no? Ujú. Yo tengo 4 más. ¿Cuáles? Número 1. No es cierto. 3 más y uno que estaba fuera de la lista, pero que se me ocurrió el güey. Ok. El siguiente es el descubrimiento de exoplanetas habitables. No sé qué opines tú al respecto. Te voy a dar luz en este foro. Mira, la verdad es de que creo que pensamos muy igual porque yo también había seleccionado los exoplanetas. Efectivamente creo que también es una forma de conocernos a nosotros mismos y de conocer el universo y de entender de que, o ver que pues hay planetas con potencial de habitabilidad. Así es. Entonces, no estamos hablando de seres superiores, ¿no? Tampoco hay que... No, estamos hablando de exoplanetas, o sea, que sabemos, ¿no? Y que gracias a los telescopios actuales, pues hemos tenido la capacidad de identificarlos. Pero que aún creo y entiendo que hasta cierto grado parte de los exoplanetas aún... O sea, sabemos como de qué están hechos, sabemos que a lo mejor algunos pueden ser similares a la Tierra, pero pues es
siento que todavía es ahorita como que hasta que no los veamos más de cerca, no vamos a saber si es cierto o no. Totalmente de acuerdo, Carlos, totalmente de acuerdo. Y creo que esto abre a lo mejor una puerta para un siguiente episodio, porque pues los exoplanetas no los descubrimos porque los vimos a simple vista, ¿no? Los descubrimos gracias a un infrarrojo, ¿no? Al infrarrojo, a la invención de aparatos que puedan detectar esas longitudes de onda, a la invención del Hubble, a la invención del James Webb. Del James Webb, exactamente. Entonces creo que esto podría abrir la puerta para una segunda parte de los inventos más importantes de la humanidad. Pero bueno, esto lo dejaremos para un episodio posterior. El siguiente en mi lista, pensé que no lo había seleccionado Charlie, pero sí lo seleccioné. CRISPR-9. Claro. Ese indudablemente, pues ya lo platicamos, es uno de los descubrimientos actuales más importantes y que tiene un potencial increíble. Ya casi para terminar mi lista de 15, te puedo decir que el descubrimiento de la inteligencia artificial, que también está en ese limbo de descubrimiento o invención, me parece de las cosas más importantes de la humanidad. Independientemente del siglo en el que te encuentres, creo que si alguna persona, a lo mejor en el siglo III o en el siglo IV, que tal vez tenían ya un poco más de conciencia de los descubrimientos y de la ciencia y del acercamiento a nuevas cosas, les hubieras contado, incluso en el siglo XX, que íbamos a tener máquinas que iban a imitar la conciencia humana, se hubiera quedado solamente en la ficción. Y no fue hasta apenas unas cuantas decenas de años que las podemos tener, ni siquiera decenas, un par de años que las podemos tener en nuestras casas. Eso también da una esperanza a cosas inimaginables en cuanto al tema, muchísimos temas, lo hemos platicado. Temas de descubrimientos físicos, termodinámicos, químicos, biológicos, en medicamentos. Entonces creo que también tiene pues apela también mucho a la curiosidad humana, ¿no? De saber también hasta dónde podemos llegar. Y también a lo mejor en el intento de querer crear cosas, ¿no? A lo mejor como en Jurassic Park, me estoy yendo muy a lo mejor no tiene mucho que ver, pero al momento de crear especies nuevas o de traerlas nuevamente a la vida, pues creo que la inteligencia artificial anda por el mismo sendero que esos temas. Estoy de acuerdo. La inteligencia artificial es el equivalente al CRISPR-Cas, pero de la informática. Tiene un potencial enorme de aplicación. Y como dices, o sea, muchas de sus aplicaciones seguramente van a estar también aplicadas a la edición de genomas, al procesamiento de datos, y después vamos a tener construcción de proteínas, güey. Y después vamos a tener probablemente, a lo mejor, supercomputadoras, ¿no? Como la de los videojuegos, ¿no? Como Cortana de Halo. Estamos cerca. Que todo lo que les preguntes, no, sí, es que hay que hacerlo así, y ya hice los cálculos, y te hablan como una persona, obviamente, pero ya son súper inteligentes, ¿no? Son súper poderosos. Sí, tiene muchas implicaciones a futuro, prácticas muy interesantes. Sí, por eso es que está seleccionada dentro de mi top 15. Y yo repito, fue muy difícil escoger lo que consideramos lo más importante. Yo también estuve con el tema de la inteligencia artificial. Dije, ¿lo selecciono o no lo selecciono? ¿Lo selecciono o no lo selecciono? A lo mejor sí, esta vez me fui más con mi sesgo de la biología. Y por eso no lo seleccioné al final, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Inteligencia artificial también es un antes y un después. Pero todavía tenemos una oportunidad, Charlie, porque después de haber nombrado estos 15 descubrimientos top entre nosotros dos, todavía vamos a darle cierto valor. Vamos a darle una puntuación de 5, 4, 3, 2 y un punto para ver cuál queda dentro de este, en primer lugar, dentro de nuestros intereses, ¿no? Por último, ya para finalizar esta parte del episodio, quiero decir que la endosimbiosis microbiana fue algo que para mí pues me marcó mucho, a lo mejor en mi
pues en mi etapa post estudiantil, ¿no? Es algo que no me enseñaron tal cual en la escuela, pero cuando descubrí fue como, no sé, me voló la mente, ¿no? El entender que hubo tal vez tanta simbiosis entre los microorganismos con las células procariotas, eucariotas, perdóname, que llegaron a tener una simbiosis y incluso llegaron a convertirse en organelos y parte fundamental de cómo se manejan las células animales, incluso las células vegetales con los cloroplastos, ¿no? Entonces, para mí ese fue un descubrimiento que no va a dejar a mí de emocionarme y de maravillarme. Entonces creo que más que por sus implicaciones teóricas y prácticas y todo lo que quiera decir, creo que le tengo un cariño muy especial a este descubrimiento. Sí, yo creo que al igual que el de los fósiles que comentabas, es un descubrimiento que apela hacia de dónde venimos. Y que dieron paso también, ¿no? a la complejidad del ser humano. Aquí quiero hacer una fe de ratas, porque cuando hablamos del descubrimiento de la doble hélice, dije Lynn Margulis. Y no, Lynn Margulis es la autora del descubrimiento de la endosimbiosis. Ahí me equivoqué, por eso. Quiero dejarlo claro para que no digan que estoy inmenso. Y bueno, si te parece, Charlie, vamos a echarle números y regresamos con ustedes para ver cómo quedó el top. Bueno, a ver, ya hicimos nuestras cuentas. Matemáticas avanzadas. Matemáticas avanzadas, por supuesto. Cálculo integral y diferencial. Nos costó bastante trabajo, no por las matemáticas, obviamente. Nos costó bastante trabajo porque, como les dijimos, es una lista de 100 descubrimientos y tuvimos que elegir cada uno 15. Entonces teníamos 30 y ahorita tuvimos que reducir la lista a 10, a los 10 que consideramos más importantes. En 10º lugar, pusimos a los virus. Pusimos a los virus en una escala a lo mejor muy baja o en el último lugar, porque consideramos que el descubrimiento de los virus están más o menos en el mismo espectro que el descubrimiento de pues el mapa filogenético de todas las especies vivas en la Tierra, ¿no? El descubrimiento de las bacterias, que pues no la pusimos en nuestro top, ¿no? El descubrimiento de a lo mejor de algunos de los hongos, ¿no? De los protozoarios, de muchas otras especies que no demeritamos la importancia de su descubrimiento, pero pues creemos que pues, si no los pusimos en nuestro top 15, pues ¿por qué tendría que ser merecedor de los virus de ponerlos en un mejor lugar? Entonces prácticamente por eso lo dejamos hasta abajo. Pero aún así quedó, o sea, bien posicionado, porque eran 100 lugares, Sí. o más de 100, y seguramente a ustedes se les han de haber ocurrido mucho más cosas. Pero eran 100 lugares y aún así quedó en el 10º, o sea... Sí, tiene descartamos, fue de acuerdo a nosotros, o sea, de acuerdo a nosotros. Descartamos otros 5 o 6, ¿no? Claro, es que no. Exactamente. Luego, en 9º lugar, tenemos la PCR. Sí. Sabemos que es importante, es una herramienta pues, básica en la investigación de la biología molecular. Pero también, o sea, no demeritamos su importancia, pero consideramos que dentro de la lista de los que habían seleccionado, pues no es quizá la más importante. Y otro de los motivos por lo cual lo pusimos en 9º lugar fue porque tiene mucho que ver, o está muy relacionado con otros descubrimientos que también seleccionamos, que están a la par, o tienen un empate técnico, el PCR también, por ejemplo, con... el código recuérdame, ¿no? Con el código genético. ¿Qué otro lo pusimos en el siguiente lugar? También tenemos el genoma humano. Genoma primado, código genético y PCR los pusimos, digamos que en el mismo lugar, ¿no? Prácticamente tienen un empate técnico esos tres, pues porque tienen mucho que ver entre sí. Pero lo intrigante es que pues tenemos pues todavía descubrimientos pues, que están todavía por encima de esos. ¿Cuál fue el siguiente? En 6º lugar me parece, ¿no? En 6º lugar está la fusión nuclear. Tenemos un episodio de la fusión nuclear. La fusión nuclear, en efecto, es otro de los descubrimientos importantes de estos
pues, estos últimos 100 años. Y lo pusimos en ese lugar porque, además de las razones que ya les dimos, porque creemos que dentro de los que seleccionamos ya tiene ciertas, o ya tenemos cierta idea, los científicos ya tienen cierta idea de cómo se podría utilizar para tener, por ejemplo, energías limpias y limitadas, ¿no? Que eso podría ser una parte importante y directamente relacionada con, pues, el alivio, ¿no? Del calentamiento global de que les hablamos también hace unos momentos. Entonces creo que por eso tiene un buen merecido sexto lugar. Y después está justamente el calentamiento global, que como dijimos es algo que apela más a la conciencia, pero que es importante de que estemos enterados, o que es un descubrimiento que evidenció que las actividades humanas son dañinas para nuestro entorno. Y sobre todo porque, como ya lo había dicho Charlie, o sea, es un descubrimiento que aporta mucha información de lo que estuvo sucediendo en los últimos años y de lo que todavía estamos a tiempo de poder, pues poder recuperar. Entonces creo que también están muy bien merecidos el quinto lugar. Luego en cuarto están los antibióticos, que bueno, o sea, muchos no estaríamos aquí hablando o no nos estarían viendo si no fuera por los antibióticos. Así es, descartamos, como podrán recordar, las vacunas, ¿no? Ujú. Porque pues creemos que el descubrimiento de los antibióticos dio, tanto el descubrimiento como ya habíamos dicho, de los microorganismos, dio paso a los descubrimientos de antibióticos, de vacunas. Entonces nos costó mucho trabajo entre seleccionar esas dos, cuál iba a estar en ese lugar, pero bueno, dijimos una u otra porque si no iba a pasar exactamente lo mismo que lo que pasó con los temas de biología molecular. Entonces creo que por eso está también bien merecido el cuarto lugar en nuestra lista. Y ahora sí, llegamos a los 3 primeros lugares, al top 3. Aquí póngale pausa. Y coméntenos cuál es la que saben. Es que exactamente. Bueno, en tercer lugar, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como ya habíamos dicho, es algo que ha tenido utilidad no a lo largo de los siglos, pero sí hemos tenido la curiosidad a lo largo de los siglos por crear algo, ¿no? Por ser una especie creadora, digamos, hasta cierto punto si bien es cierto que a lo mejor no es una especie viva, pero pues nosotros estamos Como de conciencia, ¿no? Es como creación de otra conciencia. sí, Que es algo como esta necesidad humana, a lo mejor de... como que ya pasaron el primer escalón de poder, a lo mejor no de crear vida, o sí, pero ya pasamos ese escaloncito y el siguiente escalón es crear conciencia, ¿no? Ya como que ya fue prueba superada el bueno, ya podemos mantener vivas una columna de bacterias a lo mejor, ¿no? O una manada de animales pluricelulares y ya podemos, como que ya pasamos ese nivel y ahora el ser humano está pues intentando pasar de grado, ¿no? Entonces, por eso creemos que en tercer y merecidísimo lugar está la inteligencia artificial. En segundo lugar, pusimos a los telómeros y las telomerasas. También estuvo complicado, ¿no? Porque sí es cierto que también tiene mucho que ver con la biología molecular, pero creo que eso nos da el atisbo también de tener, pues llámenme ingenuo, pero a lo mejor pues tener la vida eterna, ¿no? Y eso es algo que creo que a todos nos ha llamado muchísimo la atención. No solamente de la vida eterna, ¿no? De la juventud eterna, ¿no? Que en libros de fantasía, en libros de ciencia ficción, desde que éramos niños, no necesariamente tienes que ser científico para poder imaginar estos mundos y poder imaginarte pues que has pasado y que has vivido por diferentes épocas de la humanidad, ¿no? Y también para saber, estamos conscientes que nuestra vida es finita, ¿no? Pero imagínense, ser joven ahora, exacto, imagínate ser joven 200 años. ¿Qué va a suceder en 200 años? No lo vamos a ver, pero ¿no quisieran? Y por eso tiene el número 2. Y ahora sí, llegamos al primer lugar. Al primerísimo lugar. Cuéntanos, Carlos, ¿cuál fue el primer lugar y por qué decidimos ese primer lugar? Que nuestros espectadores pongan pausa y ahora pongan
¿cuál creen que es el primer lugar? Así es. En primer lugar, pusimos la tecnología CRISPR-Cas. Creemos que es un antes y un después en la manipulación genética y que seguramente moldeará el futuro de la humanidad durante las próximas décadas o siglos. Amplíanos un poquito más. Tú que eres, podríamos decir que entre los dos eres el experto en estos temas. Por eso dije, en la habitación, tú eres el experto. Cuéntanos qué otras implicaciones, o no sé, tal vez cómo se descubrió, o qué aplicaciones prácticas tiene actualmente, qué aplicaciones podría tener en el futuro, o precisamente o particularmente por qué a ti te llama la atención este descubrimiento. Porque tenemos la posibilidad también, no nada más, o sea, a pesar de que ahorita por lo que se ve se está aplicando más a lo mejor en el mejoramiento vegetal, podría tener aplicaciones también para el mejoramiento de animales o incluido los humanos. Tenemos, creo que por ahí, un episodio de la eugenesia, ¿no? Que ya es meternos en esas implicaciones éticas, ¿no? Del mejoramiento genético del hombre, pero que pudieran ser interesantes a lo mejor para eliminar enfermedades o incluso, ¿no? Como lo hemos comentado creo que en otros episodios, las implicaciones militares que pudieran tener también este tipo de herramientas, pues van a ser determinantes en un futuro. Pensando, claro, ¿no? Siempre y cuando se permita en algún momento de nuestro desarrollo que se permita el uso de este tipo de tecnologías en el hombre, porque pues ahorita está prohibida, ya existen moratorias a nivel internacional que impiden o que prohíben el uso de esta tecnología en humanos. Excelente explicación, Charlie. Y ya para finalizar, mientras estábamos haciendo el listado, estábamos platicando y nos preguntamos cuáles serían algunos descubrimientos que en el futuro nosotros desearíamos que, valga la redundancia, se descubrieran, ¿no? Llegamos a un consenso, más o menos, elegimos 5 y 5. Esto a lo mejor no lo vamos a poner en un top, no, porque pues es complicado, digo, es completamente subjetivo y es imaginario, ¿no? Es completamente un ejercicio de imaginación y de ciencia ficción. ¿Cuáles serían para ti los 5? ¿Quieres que los digamos uno y uno o te avientas los 5 de una vez? A ver, si quieren me aviento yo mis 5 y después te avientas tú. Díjale. Va. A ver, yo puse la cura contra los diversos tipos de cáncer, el viaje espacial, la energía de fusión nuclear, pero ya como un tema dominado. Regresándome a tu número 1, perdóname, es que quería hacer ahí una pequeña pausa. Decías que el descubrimiento de terapias contra el cáncer. O sea, curas. Correcto, okay, me confundí un poco. En tu segundo lugar está el viaje espacial. El viaje espacial, entendámoslo como viaje espacial, me imagino que fuera del sistema solar. Y claro, para descubrir nuevas galaxias. Y toda la tecnología que tendría que tener una nave. Por eso estamos diciendo que es un ejercicio más de ciencia ficción, ¿no? Pero, pues no lo sabemos. O sea, hace 100 años pues la gente no se había imaginado que existieran dispositivos como los que estamos usando ahorita para vernos a través de internet, ¿no? O sea, hubiera sido impensable. Totalmente. ¿Cuál fue tu tercero? Mi tercero fue como el control o el aprovechamiento, ¿no? El aprovechamiento ya como tal de la fusión nuclear. O sea, que nuestra forma de obtener energía ya sea a través de la fusión nuclear. Ahí estamos coincidiendo, ahorita verás mi top. El otro es el control, la ralentización del envejecimiento, precisamente, ¿no? Que es lo que comentábamos de que podamos vivir muchos más años. Y finalmente puse el entendimiento total de la conciencia y su funcionamiento en el humano. Sí, creo que esto es sorpresa, pero sí coincidimos. Me tomé la libertad de elegir 6 porque no me pude resistir. O sea, no sigue tus propias reglas. No seguí mis propias reglas. Sí, pero ya sabes, a mí me gustan las reglas siempre. Claro. Un rebelde. Dentro de mi lista está el descubrimiento de vida extraterrestre, tal cual. Yo no me detengo a los viajes interestelares. No, yo quiero ver vida. Yo quiero saber si hay vida extraterrestre y más particularmente si existe vida inteligente en otros planetas y cómo puede ser. Otro descubrimiento es
la detección y la compresión de la materia oscura, güey, porque pues es bien sabido que gran parte de la materia o del material del que está constituido el universo es materia oscura y no sabemos qué es la materia oscura. Y es intrigante y es hasta paradójico, ¿no? Saber qué es lo que más existe en el universo, pero de lo que menos sabemos qué chingados es, prácticamente. Otro es el desarrollo de una inteligencia artificial que alcance o incluso llegue a superar la inteligencia humana. Hablamos, y creo que coincidimos, que hablamos de una conciencia, ¿no? De poder replicar una conciencia digitalmente. Entonces creo que ahí podemos coincidir. Otro importante en la que coincidimos también es el aprovechamiento de la fusión o de la fisión nuclear para generación de energías limpias y renovables, ¿no? Además, que no tengan un impacto importante a nivel ecológico y que además sea ilimitado, tal cual. Eh, Otro es el descifrado de la conciencia a nivel neuronal, saber exactamente de dónde viene, qué es. ¿Cómo funciona? ¿O cómo, qué, no? Ajá, sí. Sí, sí. Todas esas preguntas que nos hacemos conscientemente nosotros. Es bien abstracta, ¿no? La conciencia. O Y sea, pensar en conciencia es bastante abstracto. exactamente. Y desde el inicio de la sapiencia humana es algo de lo que nos ha maravillado y todavía no tenemos ninguna respuesta clara, ¿no? De qué es. Y como pilón, eh, pues bueno, esto ya viene de la mano con lo que platicamos del aprovechamiento de las energías, ¿no? Sería el descubrimiento de métodos, ¿no? Para el secuestro del carbono contra el cambio climático, porque ahorita sabemos qué podemos hacer para desacelerarlo, pero no podemos hacer nada para revertirlo. Entonces creo que tanto la fisión nuclear, la fusión nuclear y tantas otras tecnologías existentes pueden ayudarnos a que lo detengamos en primera instancia, pero también a revertirlo. Y que esto es algo en lo que todavía pues, no tenemos algo objetivo. Mira, yo sí seguí las reglas y puse de los 5 que habías dicho. Ah, Pero uno de los que tenía, o el sexto que tenía, y que a lo mejor está relacionado con este último que acabas de decir, era, yo mencionaba el control del clima. O sea, controlar el clima. Que podría estar muy de la mano con lo que mencionas. O sea, porque, pues sí, evidentemente, tener la capacidad de colectar el carbono para sacarlo de la atmósfera, pues es una forma en la que estás controlando ya el clima, totalmente. para evitar que tengas una catástrofe. Sí. Y estamos hablando de que a lo mejor estos descubrimientos, pues sí, se alejan muchísimo, ¿no? A lo mejor de lo que se puede hacer a corto plazo. Y bueno, creo que hasta aquí llegó esta emisión, Carlos. Espero que te hayas entretenido, que haya sido informativo y lúdico. Esperamos que a nuestra audiencia también les haya interesado bastante este ejercicio. Y si les gustó, háganoslo saber con sus me gusta, háganoslo saber con sus comentarios. Y probablemente la siguiente emisión sea los 10 inventos científicos más importantes para nosotros, O lo de los tatuajes. Cualquiera de esos dos, ¿no? o cualquiera de esos dos. Espérenlo con ansias. Y dejen en los comentarios también ustedes qué piensan que puedan ser los descubrimientos más importantes que podríamos tener en los próximos 300 años. Nos vemos. Hasta pronto, Próxima. cuídense.